El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así una sola necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Marta, en vez de encontrar un respaldo al reproche que está haciendo por la actitud de su hermana y la queja que lleva a Jesús por lo que hace su hermana, que no le parece correcto y debido, escucha de Jesús una exhortación que le advierte al peligro que puede llegar si no toma el ejemplo de su hermana María. Y es precisamente lo que dice hoy el apóstol San Juan en su primera carta: ¿en qué consiste el amor? No en hacer muchas cosas. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y a punta de mucha prueba, tribulación, sufrimiento, San Pablo también comprendió esto en su propia vida, que no eran las obras de la ley las que a nosotros nos justificaban, que no eran las obras de la ley las que a nosotros nos alcanzaban la liberación, que no eran las obras de la ley, el hacer mucho, lo que a nosotros nos iba a traer la libertad de espíritu, la paz del corazón, la paz interior, sino todo lo contrario, la fe. La fe que tiene María para saber que a los pies del Señor y que escuchando atentamente su palabra y acogiendo esa palabra como la está recibiendo y como la capta en esa atención, ella puede ser obediente a la voluntad del Señor. Y esto es más eficaz que cualquier obra. En las lecturas que nos propone el día de la feria hoy, que entre ellas está la secuencia que traemos de la lectura del profeta Jeremías, Dios le está haciendo un reproche al pueblo de Israel por desobediente. Y trae el ejemplo, le pide al profeta que vaya y se consiga una faja de lino y que luego no la moje, porque parece ser que el agua la ayuda a conservar un poco más, y manda al profeta a que esa faja de lino fino vaya y la meta dentro de unas rocas y la deje allí un tiempo, y después de que él va a buscar, al pasar el tiempo, esa faja se la encuentra podrida. Esto para explicar a través de este simbolismo al profeta Jeremías
lo que está pasando en el corazón de su pueblo, que por dedicarse a hacer muchas cosas, a hacer muchas obras externas, su corazón se le está pudriendo por la soberbia. Y esto es lo que el Señor le quiere evitar a Marta, que caiga en ese activismo dañino, sin sentido, que puede desgastar su corazón, que lo puede desviar y lo puede desorientar. Y por eso María ha escogido la mejor parte que no le será quitada. ¿Qué escogió María? Escogió quedarse a los pies del Señor escuchando, porque eso es propio no de la soberbia, sino de alguien humilde que sabe que no se las sabe todas y que es consciente que no tiene las recetas perfectas para desenvolverse en la vida y para realizar cosas, sino que necesita aprender como un alumno de un maestro, sino que necesita aprender como un hijo de un padre, sino que tiene la conciencia de saber que para poder hacer las cosas bien en la vida, primero hay que detenerse a los pies de alguien que sepa enseñar. No de cualquier maestro, porque hay maestros muy torpes, que no enseñan bien y no transmiten bien y no comunican bien. Porque hay maestros deshonestos también, que no dan la enseñanza por procurar el bien de sus alumnos, sino por percibir algún bien económico, porque su interés está más orientado hacia lo material que en lograr una obra buena en sus alumnos y en hacer de ellos gente de bien para la vida y para la sociedad. Pero esto lo comprende María, que ella haya encontrado una parte mejor y ha encontrado un maestro mejor, ha encontrado al Señor, el único que le puede orientar verdadera y correctamente la vida, y por eso es humilde. La Iglesia ha pagado precios muy costosos por dedicarse al hacer y al hacer y al hacer y al hacer y no al ser. Porque la vida cristiana y la vida humana se realiza y puede llegar a su plenitud a través de la humildad, reconociendo que solamente el Señor, a través de su palabra, nos puede enseñar verdaderamente a ser auténticos humanos, auténticas personas y auténticos cristianos. Ayer, mientras hacía el oficio de lectura, me impresionó mucho la segunda lectura de uno de los padres de la iglesia, no lo recuerdo ahorita si en San Gregorio, pero haciendo un comentario al libro de Job, dice dónde está la verdadera sabiduría y la verdadera prudencia. El sabio, en los libros sapienciales, como hoy lo demuestra el Salmo 33, el sabio es aquel que llega a una conciencia clara de que sin Dios, sin su instrucción y sin su enseñanza, nunca sabrá hacer nada. Y si hace muchas cosas, le saldrán muy mal porque no se deja orientar por la palabra del Señor. El prudente es el que realiza la conducta cada día y en cada momento, teniendo como referente la conducta de Dios para saber obrar. El que tiene a Dios como referente para realizar las cosas bien hechas. Y por eso Jesús decía en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículo 17, mi Padre trabaja y yo también trabajo, porque yo hago todo lo que le veo hacer a mi Padre. Todo lo que realizó Jesús le provenía también de esa misma actitud que tuvo María, porque Jesús hizo lo que no hizo el pueblo de Israel durante muchos siglos, que fue ponerse a los pies del Padre Celestial de Dios y comenzar a escucharlo atentamente
Y por eso esto lo aprendió Jesús durante más de 30 años, al lado de unos estupendos maestros como lo fueron la Virgen y San José, que allí todos los días le enseñaban a orar con los salmos, le comunicaban y la transmitían solamente la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la ley de Moisés, en la Torá, en el Pentateuco, lo que decían los profetas. Jesús de niño lo fue aprendiendo de memoria, más porque lo llevaran a una clase que no hacía la Virgen eso con él, sino porque lo ponía a orar con la palabra de Dios y con los salmos todos los días, como un buen judío piadoso, 7 veces al día. Y así Cristo, como lo hizo María, fue aprendiendo a los pies de Dios a escuchar su palabra y a orientar la vida según la palabra del Señor. Él en su naturaleza humana se dejó guiar por todo lo que decían los profetas, lo que decían los salmos, lo que decía la Torá. Y ese era el alimento continuo de Cristo. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se lo dice a sus discípulos cuando, después de haber ido a buscar alimento, mientras él dialogaba con la samaritana y le dicen que coma, ya Jesús no quiere comer alimento material, porque mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que estuviera con esta pobre alma, sedienta de Él, de su voluntad. Y los apóstoles se preguntan, ¿será que alguien le ha dado de comer? Sí, comió porque experimentó el hambre que Dios tenía de salvar a esa criatura, a esa mujer samaritana. Bebió, sí bebió algo, porque tenía la misma sed de Dios de salvar a esta pobre mujer, que era una hija esclava del pecado y que ahora la ha logrado liberar con la misma palabra de Dios. Es que a los pies de Dios hecho hombre, que es Jesucristo, nosotros aprendemos qué es verdaderamente lo esencial de la vida, lo más importante. Pero cuando nosotros no escuchamos al Señor, nos volvemos torpes, mediocres, superficiales. No servimos en esta vida. Y el que no sirve para vivir, no sirve para servir tampoco. Los filósofos, sobre todo aquellos sabios de la antigüedad, no todos los que se decían filósofos eran filósofos, se preocupaban en primer lugar en aprender a vivir. Sócrates, antes que ir a enseñar, se preocupó hasta el final de su vida por aprender a vivir. Y sin conocer el Evangelio, su preocupación era conocer la verdad para vivir de acuerdo a la verdad. No a la verdad que le estaban mostrando los sofistas, esos intelectuales demagogos que sabían mucho de las ciencias humanas y que terminaron cansando y fastidiando a Sócrates hasta el punto de no querer encontrar la verdad más en el engaño, en la incoherencia y en la doblez de aquellos, porque veía demasiada incoherencia y por eso se pone a buscar la verdad en sí misma y termina encontrándola y dándose cuenta que la verdad es muy diferente a la que le están presentando esos demagogos incoherentes, que son maestros para enseñar a vivir, pero que ellos no viven de acuerdo a lo que enseñan. Y esa es la incoherencia más grande en la vida. El daño más grande que nosotros le podemos hacer a alguien es tratar de enseñarle a vivir, pero ni siquiera nosotros en nuestro interior estamos de acuerdo con lo que predicamos y enseñamos. Por eso María ha escogido la mejor parte que no le será quitada, porque ella quiere aprender a vivir y quiere aprender a vivir la vida a los pies de alguien que sabe vivir la vida, porque ella lo ve, ella lo observa, ella lo conoce y sabe que todo lo que Cristo le dice es coherente con lo que enseña, porque de la misma manera que predica, de esa misma manera vive Él. Cuando habla de la pobreza,
ella lo ve y sabe y tiene la certeza porque lo puede comprobar de que verdaderamente no tiene dónde reclinar la cabeza. Cuando él habla de pureza, ella lo ve en sus ojos, lo ve en su cuerpo, lo ve en su modo de actuar, lo ve en su modo de dirigirse a los niños, de dirigirse a los ancianos, a los jóvenes, a las mujeres, porque sabe que en él no hay un hombre perverso, que es un hombre puro, que lo único que quiere es ayudar, y lo único que ha traído es el amor puro de Dios, el amor paterno de Dios, no para explotar a ninguna criatura, sino al contrario, para darle, porque eso hace el amor puro, se da, no es egoísta. El amor impuro quiere acapararlo todo para sí, quiere a todo el mundo alrededor de sí, quiere que todos estén centrados en torno a él. Ese es un amor posesivo, egoísta, un amor impuro que no es casto, no tiene la pureza de Dios. Y por eso el Señor estaba fastidiado con los pastores del pueblo de Israel y lo denuncia a través de todos los profetas, no de uno, de todos los profetas. Y por eso el Señor está fastidiado también con tantos amores impuros en el corazón de tantos falsos profetas hoy, que lo único que buscan de las ovejas es explotarlas, poder tener popularismo, fama, a través de la inocencia, de la ignorancia y del desconocimiento de las ovejas. Hay gente en la iglesia que se aprovecha de las cosas del Señor solamente para hacerse protagonistas ante los demás, para mostrarse como los que más saben, los más sabios, los más inteligentes, los más poderosos, pero no tienen el amor del Señor en su corazón, porque no les interesa el destino de las ovejas, no se importan por el destino de las ovejas, les interesa las ovejas en cuanto las ovejas les puedan aportar algo a ellos, no en cuanto que ellos tienen que darlo todo por las ovejas para que las ovejas se salven. Y el Señor está fastidiado de esas actitudes. Lo dice en la Sagrada Escritura, porque no le gusta esa actitud. Y por eso María ha escogido la mejor parte, porque ella quiere recibir de Él, de la fuente, para poder luego comunicar un amor verdadero, no un amor que explota, no un amor que solamente quiere al otro para atraparlo y para ponerlo a girar alrededor de sí mismo, como si los demás debieran orbitar alrededor de sí mismo. Y nosotros no podemos caer en eso. El gran estímulo que el demonio y el mundo le dan hoy a la familia es ese. ¿Qué encontramos? Esposas que quieren hacer girar a todo el mundo en torno a sí mismas. Se consiguen un esposo para que gire en torno a ellas y no en torno al Señor. Esposos que tienen no esposas sino esclavas para ponerlas a girar en torno a sí mismos, como si ellos las hubieran pagado a un precio muy alto, y no ponerlas a girar a ellas en torno al Señor. Papás en los hogares que manipulan a sus hijos, los exacerban, los exasperan, para ponerlos a girar en torno a ellos mismos y no al Señor. María nos muestra hoy cuál es la parte, cuál es el centro, cuál es el sol hacia donde nosotros debemos movernos y hacia donde debemos orbitar. Es Cristo, Él es el centro. Y por eso ella ha escogido la mejor parte que no le será quitada. ¿Qué vemos hoy en la iglesia? Pastores que no ponen a girar la gente, a orbitar en torno al Señor y a la Eucaristía y a su palabra, sino en torno a ellos mismos, a sus caprichos, a sus intereses, a sus propios proyectos, que no son más que proyectos mundanos. Y es verdad que manipulan la palabra del Señor, manipulan los sacramentos, manipulan la piedad popular
para poner a la gente a orbitar en torno a ellos y en torno al mundo y en torno al pecado. ¿Cuántos sacerdotes en la misma confesión, cuando la gente llega con conciencia de pecado y de que lo que ha hecho es mal, le dicen, no, tranquilo, no te preocupes, que eso no es tan grave? No, tampoco tienes que mirar la vida así. ¿Alrededor de quién están poniendo a orbitar a una persona así? La están volviendo esclava del pecado. No, es que alimentar un espíritu de lujuria tampoco eso es tan malo, eso es normal. No es normal. Cuando la palabra del Señor, la tradición y el magisterio nos dicen que hay cosas graves que son intrínsecamente graves, que no solamente lastiman la dignidad humana, sino que también lastiman la comunión con Dios. Pero no, eso no es tan grave. Es que Dios no lo mira así. Pastores perversos. Y entonces, ¿qué sentido tiene la venida del Señor, su encarnación, su acontecimiento pascual? El motivo era que a través de su obediencia Él quería liberarnos del pecado. Porque Dios no nos creó para el pecado. Y cuando alguien enseña eso y está de acuerdo con eso, ya contradice el orden de la voluntad de Dios. Porque Dios no creó el hombre para el pecado, ni lo ha destinado para el pecado, ni lo motiva a pecar, ni lo ambienta a pecar, ni le dice que vaya a peque para que pueda experimentar un día su misericordia. A mí me da horror pensar en un padre así. Un padre que sepa que uno yéndose a un lugar a donde Él lo está mandando, uno va a sufrir, uno va a morir, uno va a ser ultrajado, uno va a ser despedazado. Y le dice, no, mi hijito, vaya tranquilo para que aprenda a vivir. Vaya, métase allá, sufra, supe para que aprenda. Yo no quiero pensar en un padre así, qué horror. Qué horror pensar en un Padre Celestial que siempre cuida de nosotros y que, como lo dicen y lo advierten los santos, Santa Teresita del Niño Jesús lo advertía, Dios tiene misericordia preventiva. ¿Y qué significa esa misericordia preventiva? Que nos advierte antes del mal para que no caigamos en él. Ese es Dios. Pero esas predicaciones, esos consejeros, esos orientadores espirituales hoy, que mandan a la gente al pecado y les justifican sus actitudes, esos no están obrando en orden a la voluntad de Dios, no operan de acuerdo a Dios, no aman a Dios y no difunden el amor de Dios que nos previene del mal. Es que el mal es destructor. Y yo creo que alguien que aconseje eso es más dañino que alguien que pueda coger una metralleta y asesinar gente. Porque lo más terrible para el ser humano, lo más terrible y espantoso es el pecado. Una persona que justifica esto en su interior no es feliz, no experimenta la alegría en su corazón, no tiene paz en su corazón, no disfruta la presencia de Dios en su corazón. No sabe qué es experimentar verdaderamente el amor tierno, bondadoso de Dios Padre. Nunca lo ha experimentado, porque si lo experimentara, nunca llegaría a esto. La primera carta del apóstol San Juan nos lo enseña. El que vive en el amor de Dios no peca. Pero el que nunca ha experimentado el amor de Dios cree que tiene que seguir pecando. Eso es lo que cree. En cambio, quien ha experimentado el amor de Dios en su corazón, lo ha disfrutado tanto que nunca desearía probar el pecado. Nunca.
y busca cómo evitarlo. Y por eso los santos hasta terminaban en muchos, los mártires, terminaron entregando la vida antes que pecar. Porque era tan grande la alegría, era tan grande el gozo, era tan grande la dicha que experimentaban del amor de Dios en su corazón, que no querían que nada les quitara ese amor. Y hacían lo que fuera porque nada ni nadie les quitara ese amor. Por eso San Pablo va a decir en la carta a los Corintios, el amor de Cristo nos urge. Y alguien que ha experimentado el amor de Dios, lo único que quiere es ir a advertir a todos para que no se priven de ese amor y para que se alejen rápidamente del pecado, que es lo que los priva de experimentar ese amor. Por eso María ha escogido la mejor parte, que no le será quitada. Después San Juan la va a presentar. En la última cena Jesús va allí y María va con un perfume costosísimo y lo echa en los pies del Señor. Qué desastre para algunos de sus discípulos, echando un perfume tan costoso, de tanta plata, de tanto valor, en los pies de una persona. Si lo máximo que hacían los judíos cuando un invitado especial llegaba a casa era lavarle los pies con agua, esta no, esta le está echando perfume costosísimo y además con sus cabellos le limpia los pies. Hoy hay Marías de esas en torno a la Eucaristía, pero también hay apóstoles de esos en torno a la Eucaristía, que les parece un escándalo, y de esos hay en la iglesia, les parece un escándalo toda actitud de amor que se tenga con el cuerpo del Señor en la Eucaristía. Les parece una exageración cualquier manifestación de afecto frente a Jesús en la Eucaristía. Pero es que María, como estaba a los pies del Señor aprendiendo, allí comprendió que para el Señor es lo mejor. Las mejores actitudes de nuestro corazón, las reverencias más grandes de nuestra vida son para el Señor. Y ya sabemos qué le pasó a uno de esos apóstoles. Fue Judas, el que lo vendió por 30 monedas de plata. Porque cuando a uno se le vuelve pobre de amor el corazón para con el Señor, se le va a volver pobre para con todo. Y Judas terminó alejado de todos, lejos de todos. Y eso que estaba reclamando esa plata para ir a dárselo a los pobres, porque estos que tienen el corazón así pobre son los que más hablan de amor al prójimo. Eso sí, son los que más hablan de amor al prójimo. Son los que más resaltan el amor al prójimo. Pero es que ese prójimo es ellos. No crean que es para los demás. Se valen de la actitud que hay que tener para los demás, pero es para ellos. Psicológicamente la están reclamando para ellos mismos y por eso se indignan, porque ese frasco de perfume no se lo echan a ellos. Es que no era para los pobres, era para él. Necesitaba más plata en su bolsillo. El mezquino es así. El que no vive en el amor de Dios es así. Se vuelve un posesivo, todo lo reclama para él, es Dios. Y a eso está llegando esta sociedad. Y a eso estamos llegando hoy dentro de la iglesia. No crean que el espíritu de Judas se murió allá, cuando Judas se ahorcó. Ese es un espíritu que sigue. La iniquidad sigue. Y la forma de matar esa iniquidad es hacer lo que hizo María. Caer a los pies del Señor y comenzar a escucharlo con atención a Él.
Si no lo hacemos, nos amargamos la vida y se la amargamos a los demás. Si no caemos a los pies del Señor, nos destruimos y le volvemos un 8 la vida a los demás. Hay que volver a las actitudes de María, porque la actitud de María fue la actitud de Jesús. Siempre atento a la voluntad y a la palabra de Dios, como hoy nos lo testimonia el Salmo 33. Atentos a la voluntad del Señor, atentos al querer del Señor, atentos a sus actitudes, como lo hizo la Virgen, como lo hizo San José. Uno se da cuenta hoy, la gente cómo sufre con la rebeldía. Los demonios que socavan el corazón de tantos cristianos hoy con la rebeldía son impresionantes, son puros diablos. Es una resistencia a la voluntad del Señor, pero ¿saben qué es lo más grave de eso? Que hay gente que le gusta vivir con esos demonios, no quiere renunciar a ellos, le gusta vivir con ellos, se abraza con ellos, se apega a ellos, y por eso tantas enfermedades hoy, de todo tipo, sobre todo psíquicas, porque es una resistencia a la humildad, a ir a los pies del Señor y dejarnos orientar por Él, a caer a los pies del Señor y darle todo el culto, la adoración y el honor a esos pies santos del Señor, como lo hizo María. Por eso ella ha escogido la mejor parte que no le será quitada. Y nosotros escogemos la mejor parte cuando escogemos al Señor y verdaderamente queremos vivir de Él, aprender a vivir la vida como Él nos la enseña a vivir. El Papa Benedicto dice que en Spe Salvi, la encíclica Salvados en la Esperanza, dice que a Jesús le consideraban los primeros cristianos el verdadero y auténtico filósofo, porque enseñaba, pero era coherente con lo que enseñaba. Y siempre encontramos eso en Cristo. Que hoy a nosotros la actitud de María nos despierte el corazón para centrar nuestro corazón en lo que verdaderamente sirve y cuenta para la vida, que es escuchar al Señor y estar a sus pies.